¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bienvenidos mis queridos hermanos y hermanas a esta transmisión de este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy viernes 24 de abril del 2020. Así que mis queridos amigos, mis queridos hermanos, bienvenidos a esta transmisión de este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Los invito para que nos coloquemos en la presencia del Todopoderoso para dar inicio a nuestro programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a dar inicio a la lectura de la palabra de Dios que la iglesia nos regala para este día, la liturgia de este sábado. Les invito para que abramos el corazón a recibir la palabra de Dios. Abramos los oídos de nuestro cuerpo, pero también los oídos de nuestra alma, para que entre la palabra de Dios y habite en nosotros. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, versículo del 34 al 42. Un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, se tenía por gran estima por el pueblo. Intervino en el Sanedrín y mandó sacar a los apóstoles por un momento. Y dijo a los colegas: israelitas, tengan cuidado con lo que van a hacer con estos hombres. Pues hace algún tiempo apareció Teudas, haciéndose pasar por una gran personalidad, y se le juntaron cerca de 400 hombres, pero a él lo mataron. Y a todos los que le seguían los dispersaron y aniquilaron. Después, durante el censo, vino Judas el Galileo y logró conquistar un número de perseguidores para hacer una rebelión. También él pereció y se dispersaron todos sus seguidores. En el caso presente, les aconsejo que no se metan con esos hombres, sino que los dejen en paz. Porque si este proyecto o asunto viene de los hombres, terminará en nada. Pero si viene de Dios, no lo podrán disolver y se exponen a terminar luchando contra Dios mismo. Y le hicieron caso. Llamaron pues a los apóstoles, los hicieron azotar y les prohibieron hablar en nombre de Jesús. Luego los dejaron libres. Y así salieron del Sanedrín, alegres de que Dios les hubiera concedido el honor
de sufrir injurias por causa de Jesús. Y diariamente en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y de pregonar la buena noticia de Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los invito para que nos unamos al Salmo responsorial, al Salmo 26. El Señor me protegerá el día del peligro. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? El Señor me protegerá el día del peligro. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. El Señor me protegerá el día del peligro. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor me protegerá el día del peligro. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, en el capítulo 6, versículo del 1 al 15. Pasó Jesús a la otra orilla del lago de Galilea o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía, porque habían presenciado las maravillas que hacía en favor de los enfermos. Pero Jesús se retiró a la parte montañosa y se sentó allí con los discípulos. Estaba cerca la fiesta de la Pascua judía. Alzando la vista y viendo al gentío que había venido de lejos, le dijo a Felipe: ¿con qué vamos a comprar pan para que esta gente coma? Esto lo dijo para ver qué respondía, pues bien sabía Jesús lo que iba a hacer. Felipe le contestó: aunque gastáramos 200 jornales, no alcanzaría para darle un mendrugo de pan a cada uno. Uno de los discípulos de Jesús, Andrés, el hermano de Simón, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús les dijo: hagan que la gente se siente en el suelo. En ese sitio había mucha hierba. La gente se sentó en el suelo. Solamente los hombres eran como 5,000. Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y les partió pan y pescado cuanto quisieron. Y cuando quedaron satisfechos, le dijo a sus discípulos: recojan las sobras, que no se desperdicie nada. Ellos la recogieron y llenaron 12 canastos con las sobras que quedaron de los 5 panes de cebada. Y los que fueron testigos del milagro decían: este sí es el profeta que debía venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que iban a llevarlo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez, él solo, a la parte montañosa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Saludo muy especial para Támeres en Brasil, que está a esta hora de la mañana pues escuchando la transmisión del programa. También un saludo muy especial para todos los amigos de Zacatecas, México, para los de Nicaragua y para los de Lima, Perú. Y para los de colombianos también, por supuesto. Que el Señor derrame muchas bendiciones sobre todos y cada uno de ustedes en este día. Pues bien, mis queridos hermanos, ya hemos escuchado la lectura de la palabra de Dios. Ahora vamos a escuchar el mensaje que el Señor quiere regalarnos en este día. Mis queridos hermanos, a partir de hoy, durante 8 días escucharemos todo el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Es el discurso del pan de vida. Durante todo este capítulo 6 del Evangelio de Juan vamos a estar narrando o se va a estar leyendo
todos los días el discurso del pan de vida. Los evangelistas cuentan repetidas veces el milagro de la multiplicación de los panes. El relato de Juan es importante y programático para entender la persona de Jesús y en concreto el lugar del binomio que Jesús hace entre fe y Eucaristía, que ocupan un lugar muy importante dentro de la comunidad. Pues así, mis queridos hermanos, con este preámbulo de que durante todos estos días vamos a escuchar el capítulo 6 del Evangelio, vamos a ver qué nos dice el Señor hoy a la luz de su palabra. Hoy el Evangelio de Juan, mis queridos hermanos, trae dos señales o milagros. La multiplicación de los panes en Juan 6, 1, 15 y Jesús que camina sobre el agua, Juan 6, 16, 21. Inmediatamente después aparece el largo diálogo sobre el pan de vida en Juan 6, 22, 71. Juan sitúa el hecho cerca de la fiesta de la Pascua judía, Juan 6, 4. El enfoque, mis queridos hermanos, el enfoque central es la confrontación entre la antigua Pascua del Éxodo y la nueva Pascua que se realiza en Jesús el Señor. El diálogo, mis queridos hermanos, sobre el pan de vida aclara la nueva Pascua que será realizada no por Moisés, sino por Jesús el Señor. En Juan 6, 1, 4 encontramos el relato de la situación. En la antigua Pascua, el pueblo atravesó el Mar Rojo. Una gran multitud siguió a Moisés. Y en la nueva Pascua, Jesús atraviesa el mar de Galilea. Una gran multitud siguió a Jesús en este nuevo éxodo. En el primer éxodo, en el que Moisés dirigió, en el primer éxodo, Moisés subió a la montaña. Jesús es el nuevo Moisés y también sube a la montaña. En la antigua Pascua, Moisés sube a la montaña. Y en el nuevo Éxodo, o en el nuevo Moisés, que es Jesús, Él también sube a la montaña. Mis queridos hermanos, el pueblo seguía a Moisés que realizaba señales. El pueblo sigue a Jesús, ¿por qué? Porque había visto las señales que Él realizaba en favor de los necesitados, en favor de los pobres. Vemos la comparación entre Moisés y Jesús. El uno hacía una cosa y Jesús también la hacía. Moisés en el antiguo Éxodo hacía unas cosas y Jesús, el nuevo Moisés, en el nuevo Éxodo, con el nuevo pueblo, también realiza las mismas señales. Entonces, vuelvo y repito, el pueblo seguía a Moisés porque realizaba señales. Y el pueblo sigue a Jesús porque también han visto las señales que el Señor hacía en favor de los pobres, en favor de los necesitados, en favor de los enfermos. Eso lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, entre el versículo 1 al versículo 4. Ahora continuamos entre el versículo 5 al versículo 7. Encontramos el relato de Jesús y Felipe, el diálogo de Jesús con Felipe. Viendo la multitud, Jesús confronta a los discípulos con el hambre de la gente y pregunta a Felipe: ¿dónde nos procuraremos panes para darle de comer a todos estos? El primer éxodo, mis queridos hermanos, en el primer éxodo, Moisés había obtenido alimento para el pueblo hambriento. Ahora Jesús, el nuevo Moisés, hará lo mismo. Pero Felipe, mis queridos hermanos, en vez de mirar la situación a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra de Dios, mira la situación con los ojos del sistema y respondió: 200 denarios de pan no bastan. Un denario, mis queridos hermanos,
Un denario era el salario mínimo de un día. Felipe, mis queridos hermanos, contasta el problema y conoce su totalidad de la incapacidad para resolverlo. Felipe recapacita y dice, es que es imposible con esto darle de comer a toda esa cantidad de gente. Él reconoce, mis queridos hermanos, su incapacidad para poder resolver el problema. Se queja, pero no presenta ninguna solución. Simplemente pegó el grito, siempre el pero en las cosas de los de Dios es el que a veces obstaculiza las cosas. Felipe dice pero, y pone el problema, pero no da solución al problema. Entonces, mis queridos hermanos, no da ninguna solución. Ahora, en el Evangelio mismo, capítulo 6, vamos a ver entre el versículo 8 y el versículo 9. Andrés y el muchacho. Andrés, en vez de quejarse, mis queridos hermanos, Andrés en vez de quejarse y buscar soluciones, Andrés en vez de quejarse, él busca soluciones. Felipe fue el que se quejó y colocó el pero Andrés viene a buscar la solución. Bueno, está toda esta cantidad de gente, hay que darles de comer porque todo el tiempo han estado sin comer. Y si los mandamos para la casa como vinieron, puede ser que en el camino se desmayen de hambre o les pase algo. Entonces, Andrés, en vez de colocar un grito como Felipe del pero, él busca la solución. Andrés busca la solución, mis queridos hermanos. Encuentra a un muchacho con 5 panes y 2 peces. 5 panes de cebada y 2 peces, mis queridos hermanos, era el sustento diario del pobre. El muchacho entrega su alimento. Hubiera podido decir este muchacho, 5 panes y 2 peces, ¿qué es esto para tanta gente? No va a servir para nada. Vamos a compartirlos entre nosotros con 2 o 3 personas. Había podido haber respondido el muchacho de esta manera. En vez de esto, tuvo el valor de entregarle a Andrés los 5 panes y los 2 peces para alimentar a 5,000 personas. Vemos la actitud de estos 3 personajes. Felipe, Andrés y el muchacho. No dice el nombre del muchacho. Ese muchacho puede ser tú o puede ser yo. Felipe, pone el grito en el cielo, pero ¿cómo vamos a alimentar a esta gente? Y no busca solución, se queda con el pero, se queda con el problema. En cambio, Andrés no pega el grito en el cielo con el pero, viene a buscar solución al problema. Y ahora el muchacho entrega lo que tenía para repartirlo a los 5,000 personas que había. Él también podía haber dicho lo mismo que Felipe, pero mire, Andrés, es que esto es imposible, que esto que yo tenga alcance para más de 5,000 personas. Dice la palabra que habían 5,000 hombres sin contar los demás. Entonces, la actitud de 3 personas con el mismo problema, con la misma situación. La actitud de las 3 personas son las actitudes que nosotros a veces colocamos frente a un problema, frente a una dificultad que tengamos. Unos tenemos actitud positiva y buscamos soluciones. Otros tenemos una actitud negativa y no buscamos soluciones, nos quedamos con los peros. Y otros, tal vez no tengamos la totalidad de la solución de los problemas, pero damos lo que tenemos para que sobre ello se realice el milagro, se realice la solución de los problemas. Quien hace esto, mis queridos hermanos, es un loco que tiene mucha fe, pensando que por amor a Jesús todo se dispone a compartir su comida como hizo el muchacho. Ese muchacho que entrega lo que tenía en sus manos, eso lo hace solo un loco. Pero ¿cómo alcanzar esta migaja que yo tengo para darle comida a toda esa gente? Un loco en la fe lo hace. Entrega, es decir, confía en que Jesús va a hacer el milagro de que con eso que él tenía le va a dar de comer a toda la multitud y nadie se va a quedar sin el alimento.
Ahora en Juan 6, versículo del 10 al 11, encontramos el relato y el milagro de Jesús, la multiplicación de los panes y la multiplicación de los peces. Jesús pide que la gente se recueste o se eche o se siente sobre la tierra. Enseguida multiplica el sustento, la ración del pobre. Enseguida Jesús multiplica el sustento, es decir, la ración del pobre, mis queridos hermanos. El texto dice: tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias, lo partió entre los que estaban recostados y lo mismo los peces, y comieron todos lo que quisieron. Con esta frase, mis queridos hermanos, escrita en el año 100 después de Cristo, Juan evoca el gesto de la última cena. La Eucaristía, mis queridos hermanos, cuando se celebra como es debido, llevará a compartir como hizo el muchacho y a entregar el propio sustento para ser compartido. Cuando la Eucaristía se celebra como debe celebrarse, esto, mis queridos hermanos, debe llevar a compartir como lo hizo el muchacho, aquel que tenía sus panes y sus peces, y a entregar el propio sustento para ser compartido. Era que el muchacho lo que tenía en su canasta o en su cesto era el sustento de él, era el sustento de los pobres. Y él lo entrega sin importar que de pronto se quedara sin comida para el resto de días. Lo entrega. Aquí está Andrés, vea, aquí se lo pongo. Miremos a ver qué hacemos para poder darle comer a esta gente. Ese es el milagro de la Eucaristía. El milagro de la Eucaristía también se multiplica para alimentar a todo el pueblo de Dios. El Evangelio de Juan, mis queridos hermanos, no tiene la descripción de la cena eucarística, pero describe la multiplicación de los panes como símbolo de lo que debe acontecer en las comunidades a través de la celebración del banquete eucarístico. Si entre los pueblos cristianos hubiese un verdadero compartir, habría comida abundante para todos y sobrarían 12 canastas para mucha gente más. Si entre nosotros como cristianos, como hijos de Dios, hubiera un verdadero compartir, una verdadera fraternidad, mis queridos hermanos, les aseguro que habría comida para todos y sobraría 12 cestos para mucha gente más. En estos momentos que estamos pasando esta pandemia, si nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como seres humanos razonables, tuviéramos ese verdadero sentido de compartir, les aseguro que en ese momento no habría gente pasando necesidad o aguantando hambre. No habría gente haciendo protestas en las ciudades porque les den un pan para comer. Si nosotros fuéramos verdaderamente cristianos del compartir, cristianos generosos, nadie tendría por qué en ese momento estar aguantando hambre. Mis queridos hermanos, y ahí se vería que el alimento alcanzaría para todos y hasta sobraría para muchos más. En Juan capítulo 6, versículo del 14 al 15, encontramos el momento donde la gente quiere hacer a Jesús rey. La gente interpreta el gesto de Jesús diciendo: este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. La intuición de la gente es correcta. No están equivocados. Es correcto lo que ellos han interpretado. Es correcto lo que ellos estaban diciendo. Lo que ellos estaban pensando. Es correcto. No estaban equivocados. De hecho, Jesús es el nuevo Moisés, el Mesías, aquel que el pueblo estaba esperando. Deuteronomio 18, 15, 19. Pero esta situación, mis queridos hermanos, estaba siendo desviada por la ideología de la época
que querían a un gran rey que fuera fuerte, un rey violento, un rey dominador, que viniera a dominar el pueblo. Ese era el tipo de rey que ellos esperaban. Por esto, mis queridos hermanos, viendo la señal, el pueblo proclama a Jesús como Mesías y avanza a hacerle rey. Jesús, entonces, percibiendo lo que iba a acontecer, lo que el pueblo quería hacer con él, se refugia solo en la montaña nuevamente. El Señor no quería que fuera proclamado rey en ese momento, porque no era el momento. No era el momento, todavía no era la hora para ser proclamado rey. El pueblo quería llevarlo para proclamarlo rey. Pero Jesús, es decir, se va a la montaña a solas y se queda allí. Y así, mis queridos hermanos, no acepta ser Mesías y espera el momento oportuno para ayudar, mis queridos hermanos, espera el momento oportuno para ayudar a la gente a dar este paso. Es que no era la hora para proclamarlo rey. Entonces por eso Jesús da paso, es decir, se va a la montaña a refugiarse, porque no era el momento para ser proclamado rey. Ante el problema, mis queridos hermanos, del hambre en el mundo, ¿tú actúas como Felipe o como el muchacho? Pregúntate, mis queridos hermanos, ante las situaciones de hambre en el mundo, en tu barrio, en tu vereda, en tu sector, en tu pueblo, en tu ciudad, ante la situación de hambre, mis queridos hermanos, hagámonos esta pregunta: ¿cuál es nuestra actitud? ¿Será la de Felipe o será la del muchacho? Les recuerdo las dos actitudes de los dos muchachos, de los dos hombres. Felipe, que pone el grito en el cielo, pero ¿cómo va a alcanzar o cómo le vamos a dar de comer a esta gente? Y el muchacho que entrega su pan que tenía para alimentarse para que lo repartieran. La gente, mis queridos hermanos, querían un Mesías que fuera rey, fuerte y poderoso. Hoy, muchos van detrás de líderes populistas. ¿Qué nos tiene que decir sobre esto el Evangelio de hoy? Muchos corremos o corren detrás de líderes populistas, de líderes políticos. Pero mis queridos hermanos, ¿qué nos tiene que decir sobre esto el Evangelio hoy? Mis queridos hermanos, el milagro que vamos a estudiar o que estamos estudiando tiene la particularidad de ser el único de repetirse en los 4 evangelios: la multiplicación de los panes. Además, ningún otro milagro del Señor Jesucristo fue realizado en presencia de tantos testigos, ni tuvo tantos beneficiarios al mismo tiempo. Es el único milagro que el Señor hace frente a tantísimos testigos y que tuvo muchos beneficiarios. Fue el único milagro que el Señor hizo: la multiplicación de los panes y la multiplicación de los peces. Todo esto nos indica, mis queridos hermanos, que estamos ante un acontecimiento realmente importante en la vida de Jesús. Empecemos por notar que esta nueva señal fue realizada, mis queridos hermanos, al otro lado de Galilea. Y desde allí Jesús se desplazó a Cafarnaún, en Galilea, como lo hacía, mis queridos hermanos, habitualmente. Y allí explicó el significado del milagro que acababa de hacer. Sorprendentemente, mis queridos hermanos, el resultado fue que los galileos se volvieron atrás y ya no andaron más con él. Y esto, mis queridos hermanos, nos presenta un triste paralelismo en el milagro anterior de la sanidad del paralítico de Betesda, que tuvo como resultado
que Jesús fuera rechazado en Jerusalén, al punto que los judíos comenzaron a perseguirlo con la intención de matarlo. Con todo esto, mis queridos hermanos, vemos que en la misma medida que el Señor manifiesta con mayor claridad quién era Él, mayor era el rechazo y mayor era la oposición de los hombres hacia su persona. Cada vez que Jesús manifestaba con más claridad quién era Él, a qué había venido Él, cuál era la misión de Él, el rechazo era más contundente por parte de los hombres hacia la persona de Él. Hoy en día no estamos lejos de esta realidad. Hoy en día, ¿cuántos hombres y mujeres rechazan todo lo que tiene que ver con Dios? Hoy también Jesús sigue siendo rechazado, aunque manifieste lo que Él es, sigue siendo rechazado por muchos en el mundo. Nosotros lo vemos, ustedes lo han visto y lo han oído. Muchas personas en el mundo rechazan a Jesús, rechazan lo que Él es. Y cada vez que manifestamos quién es Jesús, con más contundencia se levantan grupos en contra de Dios, en contra de las cosas del Señor, a rechazarlo contundentemente. Hay hasta manifestaciones en las ciudades, en las calles, de grupos y cantidades de personas en contra de lo que tenga que ver con la persona de Jesús. Eso mismo el Señor hoy lo sigue viviendo como lo vivió allá en aquella época con el pueblo, mis queridos hermanos. Por lo tanto, deducimos que uno de los propósitos de este pasaje del Evangelio de San Juan es relatar o resaltar el amor y la gracia del Señor Jesucristo, que aquí se aparecían con toda claridad sobre la transformación sobre la transformación frente a la ingratitud de los humanos. Eso es lo que quiere el Evangelio de San Juan resaltar, el amor y la gracia del Señor. Más por encima de la gente que estaba ahí, que si eran agradecidos, que si eran desagradecidos, eso no es lo que más le interesa al evangelista. Lo que le interesa al evangelista contarnos, relatarnos, darnos a conocer es el amor y la gratitud de Dios para con nosotros. Su gloria, mis queridos hermanos, es revelada al estar dispuesto a derramar una vez más su favor divino sobre la multitud voluble e ingrata a la que conocía perfectamente. Pero mis queridos hermanos, como ya hemos considerado en otras ocasiones, su gracia no se activa por los méritos humanos, sino precisamente por la falta de ellos. El amor de Cristo no se activa por los méritos humanos, sino al contrario, por la falta de ellos. La gracia del Señor no se activa por los méritos humanos, sino al contrario, por la falta de ellos. Otro de los propósitos, mis queridos hermanos, del milagro es poner en relieve el contraste que había entre la clase de Mesías que el pueblo estaba esperando y cómo era Jesús, el Mesías enviado por Dios. Como veremos, mis queridos hermanos, después de que Jesús hubiera multiplicado los panes y los peces, la multitud fue a Él con la intención de hacerlo rey. Ellos querían un Mesías así como Él, como el que estaban viendo en ese momento. Alguien que les trajera bendiciones materiales en abundancia. No podían ocultar que su mirada estaba puesta en ellos mismos y en sus necesidades temporales. Nosotros también hoy en día no podemos ocultar que nuestra mirada está puesta en nosotros y en nuestras necesidades materiales más allá de la realidad. Y de hecho, mis queridos hermanos, ellos querían proclamarlo rey porque así era que ellos esperaban uno. Pero cuando fueron a hacerle rey,
Jesús se apartó de ellos y no se presentó o no se les pudo dar su deseo. Y de hecho, cuando al día siguiente volvieron a buscarle, Él les exhortó, Él les llamó la atención a trabajar por la comida que da vida eterna y permanece, y no por la comida que perece. El Señor al otro día, cuando la multitud volvió a buscarlo para que volviera a llenarle la barriga y los tuviera contentos, como decimos por ahí, barriga llena, corazón contento, eso era lo que ellos querían. El Señor les llama la atención: trabajen por el pan eterno, el que da vida eterna, y no por el pan material, no por la comida que perece. Debemos preocuparnos por trabajar para conseguir y ganarnos el pan de vida eterna, el pan que permanece siempre, y no por el pan perecedero, les dice el Señor. Y eso también nos lo repite a nosotros. La actitud de Jesús y sus enseñanzas no dejaban lugar a dudas de que su interés se enfocaba sobre las realidades espirituales y eternas, y que no estaba dispuesto a satisfacer indebidamente sus deseos materiales. Fue en este punto donde perdieron todo su interés por Él. Cuando Jesús les habló de esa manera, cuando les dio a entender que Él lo que quería era satisfacer el alma de ellos y no las cosas materiales, no sus deseos materiales, entonces es cuando ellos pierden todo el interés por Él. Por cierto, esto es algo que se repite con frecuencia. Muchas personas viven con la idea de que Dios tiene que bendecirles constantemente en todo lo material, y están dispuestos a poner su fe en Él siempre y cuando se ajuste a sus deseos, pero se enfrentan defraudados o se encuentran defraudados y hasta molestos si Jesús no lo hace como ellos quieren. Nosotros queremos que las cosas de Dios se hagan a nuestra manera, a nuestro antojo, a nuestros caprichos, a nuestros deseos, y no a la manera de Dios. Y cuando encontramos esta barrera de que las cosas no fluyen conforme a nuestra voluntad, conforme a nuestro querer, conforme a nuestros deseos y nuestros caprichos, entonces ahí es cuando nos desilusionamos y hasta perdemos la fe y hasta renegamos de Dios. Eso también lo vivimos nosotros todos los días. Ahí perdemos el interés por Él, cuando Dios no nos concede las cosas tal cual como nosotros las queremos y como las queremos. Entonces, cuando Dios nos concede las cosas como nosotros las queremos, perdemos la ilusión por Él. Muchos en el mundo se han vuelto ateos por estas razones, porque Dios no les ha hecho las cosas como ellos querían y tal como querían. Por cierto, mis queridos hermanos, esto es algo que se repite con frecuencia en nosotros. Muchas personas viven con la idea de que Dios tiene que bendecirlos y concederles todo tal cual como lo queremos. Pero cuando no es así, viene la desilusión. Y al fin y al cabo, no consiste en esto la filosofía del evangelio de la prosperidad tan extendida en nuestros días. Uno ve teologías, pastores, hasta sacerdotes, que esta es la teología que le enseñan al pueblo. Un evangelio de prosperidad. Por eso hay muchas iglesias que se llaman la iglesia de la prosperidad y no sé qué más bobadas, porque hemos puesto la esperanza en la prosperidad, el evangelio de la prosperidad. Y tan extendido en nuestros días que está esto, mis queridos hermanos. ¿No tienen sus predicadores un énfasis muy marcado en las bendiciones materiales y temporales que los cristianos deben esperar y hasta exigir de Dios? Eso es lo que vemos que les predican muchos pastores al pueblo de Dios. Les predican y les hacen énfasis muy marcado en las bendiciones materiales,
y temporales que los cristianos deben esperar y hasta exigirle a Dios. Por ejemplo, iglesias como Pare de Sufrir. Allá solamente predican la prosperidad material del evangelio, pero no predican la prosperidad espiritual, que es la que verdaderamente interesa al pueblo de Dios. ¿Qué sacamos tener un pueblo saciado del hambre física, pero muerto espiritualmente? No sirve de nada. El Señor quiere saciar el hambre espiritual de nosotros, la sed de Dios, más que el hambre física. Pero en estos pasajes, mis queridos hermanos, veremos a Jesús que se negó a darles de comer nuevamente y que no quiso ser rey en esas decisiones o en esas condiciones. Es que usted nos da de comer, nos alimenta, nos provee lo que nosotros necesitamos materialmente y lo proclamamos rey. Y Cristo no quiso de esa manera. Esto no va conmigo, este juego no es conmigo, diría el Señor. Podría haberle dicho el Señor lo mismo que le dijo a San Pedro: apártate de mí, Satanás, porque ustedes piensan como los hombres y no como Dios. Podía haberle dicho el Señor. Todo esto, mis queridos hermanos, nos tiene que hacer reflexionar a nosotros también acerca del tipo de Mesías en el que hemos creído. ¿Tú has creído en un Mesías que te satisfaga sus necesidades corporales, físicas? ¿O has creído en el Mesías que venga a satisfacer su necesidad espiritual, a complacer su alma? ¿En cuál Mesías tú has creído? ¿En el Mesías que el pueblo esperaba que le llenara la barriga y estar contentos? ¿O en el Mesías que viene a decirles todo lo contrario y en el cual pierden toda su ilusión? Por último, la multiplicación de los panes y de los peces también sirvió para evidenciar nuevamente el poder creador de Jesús. Él creó algo que antes no existía, como ya había hecho antes cuando convirtió el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Con ambos milagros, mis queridos hermanos, tenía claro el propósito de mostrar la abundancia y el gozo que habrá en su reino cuando Él lo establezca en este mundo. El que ama conoce a Dios. El que no ama, mis queridos hermanos, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero no un amor de telenovela, de esos que ustedes a veces se sientan en el televisor a ver las novelas, esos amores. No es de esos amores, no es de ese tipo de amores, ni siquiera se asemeja en lo más mínimo a ese tipo de amor. No es ese tipo de amor, es un amor sólido, veraz y auténtico. Es un amor fuerte, amor eterno, amor que se manifiesta en su Hijo, que ha venido para salvarnos. Por amor al pueblo, el amor verdadero de Dios es el que lleva a que Jesús multiplique los panes y los peces y le dé comer a la multitud. El amor de Dios es un amor concreto, amor de obras y no de palabras, amor de hechos y no de palabras. Para conocer a Dios, mis queridos hermanos y hermanas, hace falta todavía una vida, un camino de amor, de conocimiento, de amor al prójimo, de amor a los que nos odian, de amor a todos. Para conocer a Dios nos falta todo este camino, un camino de amor, un camino de conocimiento, un camino de amor al prójimo, a mi hermano, a mi amigo, al vecino, un camino de amor a los que nos odian, pero también un camino de amor a todos sin distinción alguna. Mis queridos hermanos y hermanas, el Señor tuvo compasión de la cantidad de la gente que había ido a escucharlo, porque eran ovejas
sin pastor. Eran ovejas desorientadas. Y hoy mucha gente está desorientada. Vive como ovejas sin pastor en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestros campos, en nuestras comunidades, en nuestras naciones. Hay mucha gente que vive desorientada como ovejas sin pastor, totalmente descarriadas, haciendo y deshaciendo. En nuestros países encontramos ovejas de gente de ese tipo. Por eso Jesús les enseña la doctrina y la gente la escucha. Cuando luego se hace tarde, pide que les demos de comer o que les dé de comer. Sin embargo, los discípulos responden un poco nerviosos. Una vez más, Dios ha llenado primero. Mis queridos hermanos, una vez Dios ha llenado y ha llegado primero. Los discípulos no habían entendido nada. Así es el amor de Dios. Es un amor que siempre nos espera. El amor de Dios siempre nos primerea. Siempre nos sorprende. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios siempre nos espera. El amor de Dios siempre nos primerea. El amor de Dios siempre nos sorprende. Es el Padre, es nuestro Padre el que nos ama tanto, que siempre está dispuesto a perdonarnos, siempre, no una vez, sino 70 veces 7. Ese es el Padre del amor, el Padre Dios. Ese es el amor de Dios, el que está dispuesto siempre a perdonarnos, siempre, no una sola vez, sino hasta 70 veces 7. Es decir, siempre por toda la eternidad. Siempre como un Padre lleno de amor, y para conocer a este Dios que es amor, debemos, mis queridos hermanos, subir por el escalón del amor al prójimo, por las obras de caridad, por las obras de misericordia que el Señor nos ha enseñado a todos nosotros. Que el Señor en estos días, mis queridos hermanos, en que la iglesia nos hace pensar en las manifestaciones de Dios, nos dé a todos la gracia de conocerle por el camino del amor. Este tiempo de pandemia, de enfermedad, de acuartelamiento o de aislamiento, es el tiempo que el Señor nos está regalando a todos nosotros para que le conozcamos en el amor al prójimo, para que vayamos recorriendo el camino del amor de Dios con el prójimo. La multitud, mis queridos hermanos, se conmueve por el prodigio de la multiplicación de los panes, pero el don de Jesús ofrece es plenitud de vida para el hombre hambriento de Dios. Ahora te pregunto a ti, mi querido hermana y hermano, tú en este momento, si aquella multitud se conmovía, mis queridos hermanos, por la multiplicación de los panes, hoy tú, ¿de qué te conmueves frente a Dios? ¿Qué es lo que te lleva a conmoverte frente a Dios? Mis queridos hermanos, preguntémonos, ¿qué es lo que nos lleva a conmovernos, a estremecernos frente a Dios? Aquellos, el pueblo del que nos habla el Evangelio, se conmovía por los milagros que el Señor hacía delante de ellos. Les daba de comer, les multiplicaba los panes y los peces y los llenaba. Hoy a ti, ¿qué te conmueve frente a Dios? ¿Que te dé las cosas materiales o que te dé lo más importante, tu salvación? El pan eucarístico que te da vida eterna. ¿Cuál es el que te conmueve? ¿El pan material o el pan espiritual? Jesús, mis queridos hermanos, sacia no solo el hambre material, sino es el hambre más profunda, el hambre del sentido de vida, el hambre de Dios. Ese es el que Jesús verdaderamente satisface en cada uno de nosotros. Entre los personajes que intervienen en la escena del Evangelio, además del Maestro, los apóstoles y la multitud,
el muchacho de los panes y los peces, pasa muy desapercibido el relato. Ese muchacho pasa muy desapercibido, el que tenía los peces y los panes. Apenas se menciona, pero su presencia y generosidad fueron claves para que Jesús realizara su milagro. Vemos la importancia de este muchacho. El Evangelio dice, había un muchacho, no dice el nombre, y pasa desapercibido, solamente lo mencionan en ese momento. Pero fue clave total para que Jesús pudiera realizar su milagro. Este muchacho fue la clave para que el Señor pudiera realizar el milagro. Tú hoy puedes ser la clave para que el Señor realice milagros en medio de tu pueblo. De hecho, cuando Felipe le señala, bien pudo haberle dicho, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero no sé ni siquiera entregarlos, y cualquiera, ¿cómo puede alcanzar para todo esto? ¿Qué es esto para tantos? Todos los milagros de Jesús, mis queridos hermanos, requieren de la fe de quienes los pidan. Los milagros de Jesús siempre requieren de la fe de los que los pidan. Además requirió de la generosidad de aquel muchacho. El milagro de la multiplicación de los panes requirió de la generosidad, de la amplitud de este muchacho que tenía esos poquitos panes y esos poquitos peces. Muchos, mis queridos hermanos, el Señor requiere también mucho de nuestra fe para realizar sus milagros. Como si quisiera decirnos con ello el evangelista, es decir, Juan, que para obtener el milagro de la propia conversión o del progreso espiritual y humano, siempre se requiere de la generosidad, darlo todo y darlo de corazón. Igualmente, mis queridos hermanos, cuando se trata de la ayuda a los demás, muchas veces tenemos en nuestras cestas los 5 panes y los 2 peces que necesita nuestro prójimo. A veces es una limosna, a veces es ceder el paso en la calle a una simple sonrisa que vuelva la confianza, que vuelva, mis queridos hermanos, la esperanza a nuestros hijos y compañeros de trabajo que después de que hemos sufrido algo o estén pasando algo. Esa también puede ser la multiplicación que tú puedes hacer hoy. Darle una sonrisa a alguien que esté triste. Darle una palabra de aliento a alguien que esté desilusionado. Esa también es la forma de multiplicar los panes hoy. Usted regalarle la alegría a alguien. En la calle, con el vecino. Hay mucha gente que vive en apartamentos, en esos conjuntos cerrados, donde hay hasta 20 o más pisos. Y tú vives ahí en tu apartamento encerrado en estos días, como un pajarito en la jaula, se mueve ahí en su círculo, pero puede ser que el vecino que está detrás de la pared que divide tu apartamento con el otro esté pasando momentos difíciles y tú muchas veces no te das cuenta, porque tú estás encerrado en tu mismo egoísmo, en solo usted. Ahí es donde debemos compartir el pan. Es decir, preocuparme cómo está mi vecino, cómo está la vecina, cómo está el del frente, el de lado, el de atrás, el de encima, el de debajo. Debemos preocuparnos. Eso también es multiplicar el pan de la amistad. Eso también es multiplicar el pan del amor de Dios, de la generosidad con los demás. Solo en la medida en que lo demos a los demás, fructificará y rinde cuanto más pueda. Si los guardamos para nosotros mismos, pueden echarse a perder. Hay que recordar que el milagro comienza cuando aquel muchacho cedió al maestro sus panes para que diera de comer a la multitud. Ahora los invito, mis queridos hermanos,
para que en tu siguiente encuentro con Cristo en la Eucaristía, ¿cuándo será? No sabemos, pero lo va a ver. En ese encuentro próximo que tú tengas con Jesús en la Eucaristía, pídele que abra su corazón a la compasión, al prójimo y a compartir fraterno. Pídale al Señor que te haga una persona abierta, de puertas abiertas, que sea capaz de compartir con el prójimo, con el más necesitado, y compartir, darlo con alegría, hacer un compartir fraterno. Y así encontrará el verdadero sentido del amor de Dios. Cuando damos con alegría, recibimos con alegría. Pues bien, mis queridos hermanos, espero que estas cortas reflexiones nos sirvan de mucho para nuestra vida espiritual, pero también para nuestra vida personal, comunitaria y familiar. Los invito para que se unan ustedes allí en sus casas donde están a esta oración para seguir implorándole a Dios el cese de la epidemia del coronavirus en el mundo entero. Señor Jesús, tú eres nuestro médico divino. Te pedimos que nos guardes y protejas del coronavirus y de todas las enfermedades letales. Ten piedad de todos los que han muerto y concédales el descanso eterno. Y sana a todos los que están enfermos. Ilumina a los médicos y científicos que están buscando remedio. Fortalece y cubre con tu sangre preciosa todo nuestro sistema inmunológico. Sella y protege nuestro sistema respiratorio junto con todos los órganos y sentidos. Con tu sangre preciosa, cúbrenos por dentro y por fuera. Danos paz y tranquilidad a todos los que tenemos miedo o nos sentimos perturbados por esta epidemia. Que tu preciosa sangre sea nuestra defensa y salvación. Tu palabra dice que no temamos ni a la peste que se desliza en las tinieblas, ni a la epidemia que devasta a mediodía. También has dicho, Señor, pedid y se os dará. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Por eso vengo ante ti, Señor, en nombre de todo tu pueblo, de los que creemos y de los que no creen, pero te necesitan, para que escuches benigno nuestra oración y llegando hasta ti, desciendan sobre nosotros y todo tu pueblo, el cual adquiriste a precio de sangre, tus misericordias, como lo esperamos de ti. Que por tu preciosa sangre quedemos todos sellados de cualquier virus maligno. Sello y marco con tu sangre y con tu poder, con el poder de tu santísimo nombre, así como fueron selladas las casas de los israelitas con la sangre del Cordero, para que ni la plaga, ni las desgracias, ni las epidemias, ni las enfermedades, ni las calamidades tocaran sus vidas o sus bienes. Sello el aire, los elementos materiales y corporales, económicos y laborales, o cualquier otro necesario para el bienestar de la humanidad. Sello nuestros hogares, para que todo lo que respiremos esté impregnado de la gracia y del poder del Espíritu Santo, para que así como Dios nuestro Creador sopló aliento de vida, sople nuevamente sobre nosotros y los enfermos su aliento reparador y nos infunda un espíritu nuevo. Conjuro, ato y amordazo en el nombre de nuestro único y suficiente Salvador, Jesucristo, esta epidemia del coronavirus, para que no tenga más poder, cese su transmisión, contagio e infección y se acabe. Desaparezca como desaparecen las tinieblas ante la luz, que eres tú nuestro Dios y Señor Jesucristo, a quien obedecen todos los elementos de la naturaleza. Y así como calmaste al viento y al mar y a las tempestades, para que tus discípulos estuviesen libres de toda perturbación e intranquilidad,
Detén, Señor, por tu misericordia esta epidemia que flagela a la humanidad, que redimiste al precio de tu sangre preciosa, derramada hasta la última gota para el bien del pecador. Detente, coronavirus, el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo. Amén. Quiero saludar por aquí a Tamiris Tata en Brasil, ya lo había dicho. También para Marta Inés Zapata Villega, dice buenos días. Para usted también buenos días. Para Mari Laureano, buenos días, Padre, bendiciones. También para usted, el Señor la bendiga. También un saludo muy especial para Cristian Moncada, que el Señor los bendiga. Y también para Cristina Pineda, Dios los siga usando y bendiciendo. Padre, gracias por el alimento de la palabra. Un saludo desde Washington, Estados Unidos. Bueno, el Señor la bendiga también. También un saludo muy especial para Manuel Jens Córdoba. Alabado sea mi Señor y misericordioso para el mundo entero. Sangre preciosa de Jesús, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Que así sea. Y para todos los demás que están o estuvieron en la transmisión del programa, el Señor los bendiga, y los que lo verán en el transcurso del tiempo también. El Señor les bendiga en este día, a las 6 de la tarde, la transmisión de la Sagrada Eucaristía. Muchas gracias por estar ahí pendiente de esta transmisión de este programa. Ojalá lo sigan haciendo siempre. Los domingos el programa se llama Escuela Dominical. De lunes a sábado se llama Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes la frase del día para que la hagamos vida en nuestra vida. Nadie puede llevar una máscara durante mucho tiempo. Las cosas fingidas siempre vuelven al estado natural. Nadie puede llevar una máscara durante mucho tiempo. Las cosas fingidas siempre vuelven a su estado natural. Que el Señor y la Virgen los bendiga y los acompañe, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Un feliz día en el Señor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Que la Virgen los acompañe hoy.